La introducción al bongó. Hola, vamos a empezar hablando del instrumento como tal. El bongó son un par de tambores pequeños unidos, uno más pequeñito y uno más grande. Las medidas varían, suelen variar, pero por norma general, originarios, o este por ejemplo, concretamente es de 7 cuartas, 8 octavas creo que es. En función de la marca y en función del intérprete también, que a veces tienen bongos a medidas, las medidas suelen variar. Yo estoy viendo últimamente que esto se amplía un poquitico, la hembra es un poquito más amplia, pero la medida original podríamos decir que es esta. El bongó se toca con las manos, es un instrumento que originalmente se ha de tocar con las manos, aunque bien es cierto que vamos a encontrar y vamos a ver gente que toca con las baquetas, mucha gente muchos percusionistas que lo hacen con baquetas, sobre todo cuando el bongó forma parte de un set y según el feel o el ritmo uno necesita estar tocando con baqueta y necesita hacer algún ritmo de bongó. En ese caso sí se suele tocar mucho con baqueta, pero la verdad es que este instrumento originariamente está hecho para tocarse con las manos. Por norma general, el bongó está hecho de parches de piel, aunque hoy en día también es muy típico, sobre todo en el macho, encontrarnos con un parche sintético, incluso con otro tipo de materiales, y que hacen que este sonido sea un poquito más estridente, muy agudo, que es lo que requiere. Si bien en la hembra o en este tambor no es tan importante ese agudo, aquí sí. Hoy en día encontramos ambos parches por igual, yo creo, en el mismo porcentaje, tanto de sintéticos como de naturales. El origen de este instrumento sea posiblemente, como casi todos los tambores de percusión, sea africano. El bongó lo podemos tocar o entre las piernas o en un atril, que sobre todo lo tocaremos en atril cuando lo estemos tocando conjuntamente con otros instrumentos o cuando tengamos un set de percusión. Podemos encontrarlo o podemos utilizarlo de las dos maneras. El bongó normalmente lo vamos a tocar en esta posición. Lo sujetaremos con las piernas, entre las piernas. La colocación del bongó es muy importante. Los herrajes puede ser que nos hagan daño, al principio sobre todo, porque como veis hay que hacer presión con las piernas para allá y los herrajes nos pudieran hacer daño. El bongó tiene que estar puesto de una manera que nos sea muy cómodo. Como siempre, la técnica va en función de la naturalidad de los movimientos del cuerpo. Es decir, si vamos a hacer así, ¿veis? El bongó más o menos está inclinado a la altura, ¿veis? Recto. Digamos que no tengo que hacer ningún esfuerzo a la hora de tocar. El bongó tiene unos hierros, unos tensores, que en este caso a veces nos hacen daño en las piernas, sobre todo al principio. Si tuviéramos la mala suerte o la mala fortuna de que nos hiciera mucho daño, podemos mover la posición. Simplemente desatornillar y mover, en este caso, digamos que mover toda esta parte, mover el parche con los herrajes, hasta ponerlo en una posición que nos sea relativamente cómoda, que no nos influya mucho, ¿veis? Yo tengo los hierros que prácticamente no me tocan. Prácticamente, siempre tocan un poquito. Pero si este hierro lo tuviéramos aquí o aquí, me haría daño, evidentemente. Vamos a ver la tipología de sonidos, vamos a ver la mayoría de golpes que se usan en el bongo. No los vamos a ver todos, recordemos que hoy en día, por suerte, hay muchos percusionistas que han evolucionado mucho, que han avanzado y que hacen otras sonoridades diferentes a las típicas y a las clásicas. Nosotros vamos a ver casi todos los sonidos que se usan en casi todos los ritmos de bongo. Un aspecto técnico importante: cuando golpeemos el bongó, vamos a intentar no golpear con la parte de los huesos. Vamos a intentar siempre golpear con la almohadilla. El bongó es un instrumento que a veces puede parecer que se le da muy duro, se le da muy fuerte. Hay que intentar golpear siempre con la almohadilla. Hay un movimiento también muy típico, que es un movimiento tipo látigo, sobre todo en nuestra mano izquierda, en el macho. Golpes típicos en el tambor grande o hembra, que se le llama a veces. Tenemos los golpes abiertos, ¿ok? Yo estoy golpeando con esto de aquí y estoy no dejo la mano pegada. Tenemos presionado, que en este caso dejo la mano pegada, y tapado, con toda la palma de la mano y dejándola pegada. ¿Ok? Macho, tenemos abierto,
A partir de la segunda falange, látigo, que es el que hemos visto anteriormente. El golpe, el efecto látigo y el abierto, en el caso del macho, pueden ser parecidos, ¿eh? Abierto, con 1, 2 o 3 dedos, desde la primera falange, segunda o tercera falange, ¿eh? Hay un golpe que es muy parecido al de la conga, que es el slap o galleta. No sé si lo conocéis. Es el que hay que dejar un poquito de hueco y hacer un poquito de látigo. Y además estar tranquilo. Este sonido cuesta mucho de sacar porque requiere de mucha concentración y sobre todo de mucha tranquilidad. El bajo, que al igual que en la hembra, es mamano. Ya que estamos con el bajo, tenemos el manoteo, que puede ser así, pero también puede ser así. En función de lo que estemos tocando, haremos así o así. Y uno muy importante que es el martillo, que utilizamos presionando parche y haciendo látigo. ¿Veis la diferencia? Afinación del bongo. Esto es un tema muy personal. Bajo la premisa de que este es un tambor muy agudo y este no tanto, evidentemente, tenemos que buscar nuestra sonoridad. Va a ir en función de qué tipo de música estemos tocando, dónde estemos tocando y qué tipo de bongo tengamos, ¿eh? Para la afinación, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que afinar en diagonal. Es decir, no podemos afinar en este orden, como en sentido del reloj o contrario al reloj, así o así, sino que vamos a hacer así, en diagonal. Por ahí vamos a ver una foto. Por ejemplo, primero esta, luego esta, luego esta, luego esta. Nunca una tras la otra. Nunca en sentido correlativo, sino que en diagonal. Esto es por un tema de presión del parche. También es muy típico, no os asustéis, porque el bongo se suele apretar mucho, a veces cruje. Cuando apretamos, sobre todo el macho, vamos a escuchar ruidos, quejidos, y es porque se está tensando mucho el parche. Es normal, no os preocupéis, tampoco paséis, ni lo apretéis súper fuerte. Recordad que los parches, por mucha presión que contengan y muy duros que sean, se parten, se rompen. El tambor grande no necesita mucha presión, este sí. Un consejo que yo intento hacer, aunque es un poquito pesado, es que siempre después de usar el bongo lo intento desafinar, lo intento aflojar. Esto le va bien al parche porque no está constantemente sobre esa tensión, sobre todo el macho. Recordemos, como he dicho, que el macho es el que se aprieta, se suele apretar mucho más y suele estar siempre muy tenso. Los parches naturales vamos a tener que hacer un esfuerzo en la afinación, un esfuerzo extra, porque son los que se tensan o se destensan un poquito más. Los parches sintéticos no son tan necesarios de afinar. Dicho esto, vamos a ver el ritmo más usado en el bongo, el ritmo por lo menos estable, el más típico, se llama martillo. El ritmo martillo se hace en compás de 4 tiempos, de 4×4, y pudiera simular un caballo, ¿eh? Recordemos que es un ritmo de métrica de 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver cómo es el martillo. Primer golpe, dedo índice, mano presionada, el golpe de martillo, como hemos visto anteriormente. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. 1. Es decir, este golpe de aquí nos va a coincidir en la nota 1 y 3. Para los diestros, el ritmo de 4 tiempos va a ser este. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto no va a coincidir en tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
¿ok? Y la mano izquierda lo que va a hacer es esto. 1, 2, 3, 4. Y 1, y 2, y, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Repasamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. La segunda nota, la que coincide con 2, es presionado. Presionada y no muy fuerte. 1, 2, 3. Y la cuarta nota, abierto. O sea, de los 4 tiempos, nuestra mano derecha nos coincide las 4 negras, que será látigo, recordemos que es así, presionado, flojo, con dando una dinámica más bien suave, flojita, vuelta a presionar y grave. Recordemos, mano derecha nos va a coincidir en el tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 2, y 3, y 4. 1, 2. Y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. El 1 y el 3 son iguales, el 2 es el que presionamos un poquito de manera suave, con una dinámica un poquito más flojita, y el 4, que es el único golpe que hacemos en la hembra, abierto. 1, 2, 3. Y la mano izquierda, que hace esto. Vamos a encontrar diferentes técnicas en este caso. Vamos a encontrar este tipo de manoteo y este tipo de manoteo. ¿Eh? La mano derecha va a ser igual, pero la mano izquierda, en vez de hacer así, va a hacer así. Yo soy más partidario de esta.